Cuando se llevan disputadas 3 jornadas en la Serie A1, el Estudiantes no conoce todavía la derrota. La demencia se desmelenó ante la contundente victoria de su equipo frente al Ron Negrita Juventud. 101-83 era el resultado final. Ausente Vicente Gil por enfermedad, el peso de conducir al equipo recayó en La Fuente, que lo hizo extraordinariamente bien. El Ron Negrita Juventud solo aguantó el primer tiempo. El cuadro catalán comenzó el encuentro defendiendo en una zona 2-3, que Miguel Nolis, entrenador verdinegro, se vería obligado a cambiar por defensa individual en el minuto 13, cuando el Estudiantes cobraba una ventaja de 11 puntos. Desde ese momento las diferencias se fueron reduciendo. Los aciertos de Villacampa y Margal dejaban el encuentro en el descanso en 48-47. Tras el descanso vendría la apoteosis estudiantil. El recital de los madrileños se fundamentó en el rebote. 27 cogió el Estudiantes por 11 los badaloneses. Pinone con 29 puntos y Russell, que se convirtió en el jugador más efectivo del encuentro con sus 37 puntos, sentenciaban el encuentro. A 7 minutos del final, Estudiantes alcanzaba la máxima ventaja, 20 puntos. 83-63 era el marcador. A partir de ahí, los jugadores de Paco Garrido se dedicaron a amarrar una victoria importantísima para ellos. El Hoover español sumó ayer una nueva victoria ante el Breogán de Lugo. De este partido cabría resaltar la excelente primera mitad de Mike Phillips, que con 24 canastas se bastó para controlar a sus rivales. Epi y Pera estuvieron también a buena altura. Sin embargo, la actuación del español ayer estuvo marcada por la irregularidad. La presión de Breogán en algunas fases del encuentro y los nervios de los locales hicieron que el equipo blanquiazul no acertara a rematar a su rival cuando disponía de una ventaja de 19 puntos. En el minuto 9 de la segunda mitad, para quedarse en los 9 de diferencia finales. El Breogán, por su parte, se acercó al marcador en diversos momentos, pero no dio nunca sensación de superioridad. Sus mejores hombres, Sacedo y Bright, no podían con las genialidades de Phillips, mientras que el debutante Allen estuvo torpe y falto de compenetración con sus compañeros. En el segundo tiempo se redujeron las diferencias en el minuto 31, 76-67, que se mantendrían hasta el final, a pesar de las eliminaciones de Smith y Phillips, que no impidieron que el español Joubert perdiera la serenidad y el partido. El Barcelona se ha impuesto en la pista del Cacaolat Granollers por 81-85 en la 17ª jornada de la División de Honor de Baloncesto, tercera de esta segunda fase, Grupo A1. El encuentro ha sido terriblemente emocionante porque el marcador ha tenido fases de mucha incertidumbre y el juego no ha estado a la calidad ni a la altura de los contrincantes en el día de hoy. Hay que resaltar que el Cacaolat, un equipo modesto que ha plantado cara en los grandes a lo largo de la primera fase, ha tenido la baja importantísima de Juan Ramón Fernández, un hombre vital para el esquema de Chus Codina, que por una rotura del radio tiene que permanecer 5 semanas en el dique seco. A los términos de los primeros 20 minutos, el marcador señalaba un 46-47 para el Barcelona, que se las dio y deseó para poder frenar a los dos pibos norteamericanos del Cacaolat, puesto que Braille y Anger han estado con 22 y 25 puntos respectivamente, las dos figuras del equipo local. El Barcelona ha tenido en Smith, Epi y Sibilio a sus 3 hombres vitales, puesto que Wilder y De la Cruz, que eran en teoría los encargados de frenar a los norteamericanos, no han podido de ninguna forma sujetarles. Arbitraron los señores Ballesteros y Rodríguez Blandón, que fueron criticados por el respetable, pero que en ninguna forma, pese a que cometieron errores, influyeron en la marcha del marcador. Al final, pues, victoria azulgrana por 81-85 aquí en Granollers. La historia de la semifinal de la Copa del Rey se repitió, pero al revés. Esta vez el CAI, a falta de 1 minuto y 56 segundos, perdía de 8, 78-86, y al final ganó. El equilibrio de fuerzas había sido la constante a lo largo de los 40 minutos, excepto unos momentos mediada la primera parte en los que el Real Madrid obtuvo la máxima ventaja en el marcador, 13-25, pero al descanso ya se llegó con diferencia mínima madridista, 49-50. Lo fundamental ocurrió en los últimos 2 minutos. Tras una canasta de López Iturriaga que ponía el 78-86 en el marcador, vino la reacción del CAI Zaragoza y el vuelco en el marcador. En esta jugada de ataque del conjunto caísta se va a producir una falta personal de Biurikov sobre José Luis Díaz. En este momento, los 2 lanzamientos de tiros libres son buenos por parte del jugador zaragozano
y coloca así una mínima ventaja del conjunto madridista, 85-87. Vean el fallo ahora de Robinson que manda sobre del corral. Muy alta la pelota, no puede hacerse del corral con ella y recupera para el CAI Zaragoza Joe Llorente. Jugada entre los dos bases del equipo del CAI Zaragoza. Joe sobre Pepe Arcega. Pepe Arcega se va a ir hacia la parte izquierda después de mandar el balón a José Luis Díaz y de que este se lo devuelva a Joe Llorente. Vemos la jugada que resultaría definitiva para el resultado final del encuentro. Pepe Arcega recibe el balón de Joe Llorente y sin pensarse lo lanza canasta de 3, 88-87. Faltaban 7 segundos. El Real Madrid todavía con el balón y con la posibilidad de ganar y dar la vuelta al partido. Lanza del corral, falla, el rebote lo recoge Robinson, que tampoco logra el objetivo de marcar, y final del partido entre el delirio del público. 88-87, vence el CAI Zaragoza y la decepción de los jugadores madridistas plasmada en Robinson. En cuanto al partido en sí, hay que diferenciar dos partes. La primera mitad con igualdad en el marcador, pero donde los dos equipos demostraron una nulidad casi desesperante en los lanzamientos, lo que hizo que al final se llegase con un parcial de 30-29 para el Clesa, poco habitual e incluso impropio de una división de honor. Solo Abadía en los comienzos y con 3 aciertos consecutivos de 3 puntos y Kosner en su lucha bajo los tableros estaban a nivel aceptable. Este pobre porcentaje de tiros se mantuvo en la segunda mitad, aunque fue sustituido por el empeño y el afán de los dos equipos, sobre todo en el aspecto defensivo. La paridad en el marcador se convirtió en una constante con ventajas mínimas de unos y otros que hacían presumir un final apretadísimo, como así fue. La Bodrama y Howard en el Clesa no estaban a la altura esperada, en tanto que Kosner por los canarios se convertía en el amo de los rebotes de su equipo y anotaba también con facilidad. Al final sumaría 28 puntos, puntuación máxima individual del encuentro. Por los ferrolanos, Toño Martín suplió y superó la falta de rebotes de los americanos y se convirtió en un coloso bajo los aros, consiguiendo 11 en rebotes en defensa y 2 en ataque. Por otra parte, Manolito ayer, con su empuje, y Loureiro, con canastas decisivas en los momentos clave, colocaban a su equipo con ventaja. A los últimos segundos se llegó con esta ventaja local de 70-68 y con balón en su poder, pero a falta de 5 segundos, Howard retuvo un lanzamiento de banda, lo que supuso una oportunidad adicional para el Claret. Bernal intentó el tiro de 3 puntos que no entró y tampoco el palmeo posterior de Kosner, con lo que el 70-68 resultaría definitivo. Gran partido por parte del TDK Manresa frente a un Licor 43 que nada pudo hacer a lo largo de los 40 minutos. Los manresanos tuvieron como principales artífices del triunfo a Fraser, que en el primer tiempo tuvo una efectividad del 100%. Blanco también fue un gran encestador al anotar 3 supercanastas de 3 intentos. Palacios, Mays y Creus completaron un 5 que lo bordó en los primeros minutos. El Licor 43 solo tuvo en su base Costa a su mejor hombre y también mejor anotador. Los hombres altos de Santa Coloma de Gramenet no funcionaban y los rebotes eran siempre para el TDK Manresa. Dillon, Poe y Yates parecían no existir sobre la cancha. De todas maneras, en los primeros minutos, Licor 43 mandó con una diferencia de 9 puntos. Pero el vendaval del TDK Manresa no solo igualó la contienda, sino que la superó con creces para ir al descanso con un 52-39. La segunda mitad empezó con la misma tónica que la primera. Eran los de Santa Coloma de Gramenet quienes mandaban en la pista, no así en el marcador, merced a la ventaja local. Pero aquello tuvo arreglo rápidamente. Fraser empezó a anotar con facilidad y el trabajo agotador de Palacios, como los muchos rebotes que capturó Mays, hacían de este Manresa un adversario imparable para los jugadores de Miguel López Abril. El Caja Madrid venció a domicilio en la cancha del Magia de Huesca por 93-88 en un partido en el que casi siempre fue por delante en el marcador el equipo de la capital de España. Los oscenses no encontraron su lugar en la pista frente a un conjunto donde el Ramiro sabía encontrar el lugar adecuado para su equipo, imponiendo un ritmo que beneficiaba a sus intereses y muy bien secundado en todo momento por los dos extranjeros, Nego y Diquema, que rayaron muy por encima de los del Magia, Gibson y McDonald. Los peñistas demostraron ilusión por conseguir la victoria, pero esto no es suficiente delante de un cuadro que fue superior. Desde el comienzo se implantó un duelo anotador entre el peñista López Rodríguez y el cajista Beirán, máximos anotadores del choque con 37 y 24 puntos respectivamente. Pero la facilidad anotadora de Charly López Rodríguez con 5 nuevas canastas de 3 puntos no fue suficiente poder ofensivo
donde tanto McDonald como Pagés fallaron mucho más de la cuenta. La primera parte terminó con 41-50 a favor de los madrileños, siguiendo durante la segunda mitad la misma tónica del encuentro, pues aunque en ocasiones el Magia estaba a punto de darle la vuelta al marcador, esta circunstancia se frustraba en los momentos claves. Charlie y Gibson eran las únicas bazas seguras bajo los aros, con un Velasco que jugaba por debajo de sus posibilidades y un Oliver que luchó con poca fortuna. El público descargó sus iras contra los jugadores locales Pagés y McDonald, a quien el preparador ostense tuvo que sentar por bajo rendimiento. Dirigieron el partido los señores Amencibia y Herrera, que tuvieron una actuación buena, a pesar de que fueron recriminados en algunas de sus acciones por el público, que una vez más llenó a rebosar el pabellón de la capital alto aragonesa. Los Reyes Magos inundaron de carbón el pabellón Huerta del Rey de Valladolid. Pésimo baloncesto fue el mostrado tanto por el Fórum Filatélico como por el Caja de Álava. El marcador, dentro de su escaso rendimiento, señalaba la incertidumbre del partido. Los 15 primeros minutos de partido fueron desastrosos. El Caja de Álava apenas llegaba a conseguir encestar una vez cada minuto, el doble del tiempo oficial de posesión de balón. Pero los del Fórum estaban estableciendo un récord espeluznante. En este primer cuarto de hora tardaban 2 minutos en conseguir una canasta, llegando a tardar 3 minutos y medio para encestar cuando quedaban 5 minutos de partido. En cuanto al sistema, fue un marcaje individual de puro trámite. El Caja de Álava venció porque acertó más que el Fórum, destacando en sus filas Jelani, con 27 puntos, un 70% de aciertos, el mismo porcentaje realizador de Ortega. En el Fórum, solo Hall mantuvo el tipo con 23 puntos, un 50% de aciertos. Singleton estuvo desconocido, falló 2/3 de sus lanzamientos. El Fórum perdió por su bajo porcentaje de aciertos. Solo alcanzó a materializar el 40% de sus lanzamientos, aunque el Caja de Álava no hizo mucho más, el 57%. Al final, en Valladolid, pitos.